¿Qué pasó con el oro de América? En internet mucha gente habla de que España debería devolver el oro de América, pero actualmente España solo tiene una mínima fracción de oro, exactamente unas 280 toneladas. Entonces, ¿qué pasó con ese oro? Así que este va a ser un video rastreando la historia del oro de América y qué pasó con este oro. Nos remontamos a la época colonial y tenemos que entender principalmente de dónde sacaba España su oro, ya que los virreinatos donde más oro sacaban eran el virreinato del Perú y de Nueva España, y sus minas más importantes eran las de Potosí y Zacatecas. Cabe recalcar que una parte considerable del oro terminó siendo usada para construir infraestructura en América, con fines con fines de financiamiento como la evangelización de los pueblos indígenas. Las rutas del oro eran las siguientes. El oro era enviado por puertos como Acapulco o Veracruz. Cuando iba a Acapulco, su objetivo era llevar el oro hasta Filipinas, para comerciar estas en Asia por especies, por ejemplo, la seda o plantas las cuales eran apetecidas en Europa. Podría hablar de la ruta de la seda y la caída de Constantinopla, pero ese será video para otro día. Mientras que si se iba a Veracruz el oro, este era transportado al puerto de La Habana o iba a Portobelo, en Panamá. En el virreinato del Perú fue donde sacaron más oro, y el oro venía de varias partes, principalmente de Bolivia, Perú y Colombia. Y aquí habían dos rutas. Iban transportados por tierra a puertos como el de Cartagena de Indias o el de Lima. En caso de Lima se llevaba el oro desde el Pacífico hasta Ciudad de Panamá y luego era transportado por lo conocido como caminos reales en Panamá, que eran caminos de tierra que cruzaban el istmo hasta el Caribe. En Portobelo llegaba el oro. Y de Portobelo este era llevado como último destino a Cartagena de Indias y era llevado a España como punto de control. El problema de estos viajes es que estaban repletos de piratas o corsarios. Dependiendo de la época, estas aguas eran más o menos peligrosas. El punto es que el Caribe estaba plagado de ingleses y franceses. Son conocidos corsarios como Sir Francis Drake o Henry Morgan, que incluso llegaron a saquear ciudades como Cartagena de Indias o la ciudad de Panamá. Famosa es la historia del galeón San José, cargando oro sale de Panamá a Cartagena de Indias con el fin de ir a España. Termina siendo atacado por la Marina Británica y se termina hundido en las costas de Colombia. Entonces, una buena parte del oro de América terminó siendo saqueado a los españoles y acabó en las arcas británicas, lo que en un futuro formaría el Imperio Británico, lo cual es otra historia interesante que podremos analizar. Cabe recalcar que estamos en los años alrededor del 1500, así que España entraría en muchas guerras. Además, el objetivo inicial de las expediciones a América fue porque España estaba endeudada, principalmente con comerciantes de las repúblicas italianas, así que buena parte del oro fue usado para pagar sus deudas. También España entró en una guerra bueno, varias de hecho, como la guerra de los 80 años, las guerras otomanas o la guerra de sucesión. Así que las arcas del oro español fueron diezmándose. Incluso España llegó a traer tanto oro a Europa que provocó una inflación en todo el continente. Con los años, España terminó perdiendo buena parte de sus colonias y dejó de sacar tanto oro, mientras que seguían costeando sus guerras y pagando sus deudas. Así que cada vez más España iba perdiendo oro. Llegando a un punto moderno tenemos la Guerra Civil Española y es que la República necesitaba financiar su guerra para evitar que los fascistas llegaran al poder. Así que España decidió agarrar alrededor de 510 toneladas de oro y transportarlas para enviarlas a la Unión Soviética, para que éste les ayude con la guerra. Y aún así perdieron. Así, poco a poco, España fue perdiendo sus reservas de oro entre deudas, robos, guerras e inversiones. Alrededor del 2007, España terminó vendiendo la mitad de sus reservas. Y a la semana siguiente, el precio del oro se triplicó. Mi compa el cripto, bro. En su totalidad, España logró conseguir alrededor de 40.000 toneladas de oro en América y hoy con suerte tiene 280, lo que refleja incluso parte de la decadencia del Imperio Español. ¿Y dónde está el oro de América? En Rusia, Estados Unidos, invirtió en algunas ciudades que fueron colonias en países de Europa y Asia,
Así que España ya no tiene ninguna parte de todo el oro que sacó en América. Y esa es una pequeña historia de la ruta que ha tenido el oro en España y a lo largo del Imperio Español. Es un video un tanto curioso que siempre me pregunté por este dilema. Así que, ¿qué opinan ustedes en los comentarios? ¿España debería volver al oro que ya no tenga nada? Sin nada más que decir, nos vemos en el futuro.